Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en esta presentación estaremos hablando sobre las moléculas de la vida. A partir de este momento vamos a tener un bloque de presentaciones en los cuales estaremos abordando las generalidades de la biología, que es muy importante conocer y tener en cuenta para nosotros como nutricionistas y también para cualquier profesional de la salud. Así que vamos a iniciar con esta presentación y recuerden que me pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Bueno, en este primer bloque de presentación vamos a ver las moléculas de la vida. Estaremos viendo la definición de materia, elementos biogénicos, conociendo acerca de las biomoléculas y los niveles de organización de la materia. Vamos a iniciar conociendo qué es la materia y podríamos definirlo como aquello que forma el universo, que se puede medir y separar en componentes más pequeños y elementales. Tanto la materia viva como la materia inanimada se compone de los mismos elementos. Por eso es muy importante conocer estas características, y es que las estructuras de los seres vivos están constituidos por moléculas con un alto grado de complejidad química y microscópica, a pesar de tener los mismos elementos que la materia inanimada. También tener en cuenta que la mayoría de moléculas orgánicas del ser vivo van a cumplir funciones específicas y que los organismos vivos van a utilizar la energía de su entorno para mantener la homeostasis, es decir, para mantener su equilibrio, y que ellos tienen la capacidad de perpetuarse, y esto lo hace realizando copias semejantes a ellos mismos. Y por último, que tienen esta gran capacidad de cambiar a lo largo del tiempo, y a eso se le denomina como evolución gradual. Por acá vamos a conocer un poquito de historia, vamos a conocer la definición de elemento químico que la dio en el siglo XVII Antoine, y define elemento químico como una sustancia de composición simple que no puede descomponerse en otros más sencillos por medios ordinarios. Y en 1802 John Dalton determinó que toda la materia estaba constituida por átomos, y cuando hablamos de átomos nos referimos a la parte más pequeña que puede combinarse para formar un compuesto. De aquí nace lo que es la teoría atómica. Teniendo claro esto, vamos a conocer acá un poco los elementos de la tabla periódica. Entonces, por aquí vemos representada la tabla periódica. Unas generalidades para iniciar. Estos elementos están ordenados por su número atómico. Los vemos aquí en la parte superior, está representado su número atómico, y vemos que pues a medida que vamos avanzando, pues su número atómico va aumentando. También que está organizados por grupos y por periodos. Tenemos por acá 18 grupos y tenemos 7 periodos. La interacción que ocurre entre átomos para formar moléculas, que lo veremos más adelante, se realizan mediante el enlace químico. Esto de manera general. Tener en cuenta que la tabla periódica tiene 118 elementos químicos, de los cuales 92 son de origen natural y 22 son componentes esenciales para los seres vivos. Tenemos 6 elementos que son, por aquí los vemos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que forman el 96% del total de la materia viva. Y 4 de esos 6 elementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, forman la masa de la mayoría de las células en un 99%. Esto para entender mucho mejor cada uno de estos elementos que vamos a ver más adelante. Por aquí ya tenemos los elementos biogénicos y nos vamos a
desglosar esta palabra, podemos ver que bio viene de vida y genos viene de origen. Entonces podríamos hablar de que son esos elementos que dan origen a la vida y los podemos clasificar en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Los primarios son aquellos que son indispensables para la formación de biomoléculas orgánicas como los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que son solo producidos por los seres vivos. Recordemos que estos elementos pertenecen al 96% de los que forman el total de la materia viva, que son estos 6 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y tenemos por acá los bioelementos secundarios, que van a representar el 3,9% en los organismos vivos, que se pueden clasificar en esenciales para la vida o en bioelementos variables. Esenciales para la vida, tenemos aquí estos elementos que no se pueden sintetizar en el propio organismo y proceden o los obtenemos a través de la dieta. ¿Estos cuáles son? El calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el cobre, el manganeso, el zinc, el flúor, el boro, el cobalto y el yodo. Y tenemos los bioelementos variables, que estos pueden faltar en algunos seres vivos, es decir, que no son indispensables. Tenemos por acá el bromo, el vanadio, el litio y el plomo. También estos bioelementos secundarios se podrían clasificar de acuerdo a su abundancia. Tenemos que pueden ser bioelementos o oligoelementos, y podemos decir que es un oligoelemento cuando la presencia en el organismo es inferior al 0,1%. Entonces, tener en cuenta la clasificación de estos elementos biogénicos para ir desglosando poco a poco cada uno de estos elementos. Vamos a iniciar a conocer los bioelementos primarios. Vamos a iniciar con el hidrógeno y con el oxígeno, teniendo en cuenta que estos son los más abundantes, ya que la materia viva es agua. Los seres terrestres se conforman aproximadamente entre un 65 a un 70% de agua, los seres acuáticos aproximadamente en un 90%, y la mayoría de reacciones químicas de los seres vivos sucede en medios acuosos. Iniciando acá por el hidrógeno, vamos a tener en cuenta que el hidrógeno posee un único electrón y esto le permite establecer enlaces con cualquier otro tipo de bioelemento primario. Este elemento establece enlaces covalentes con el carbono. Cuando hablamos de enlace covalente, estamos hablando de esos átomos que tienen la capacidad de compartir electrones de su nivel de valencia, su capa de valencia, de su último orbital, para conseguir el octeto estable. Estos enlaces pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples, dependiendo del número de electrones que se compartan. Luego tenemos por acá el oxígeno. El oxígeno es el bioelemento primario más electronegativo, y esto quiere decir que tiene la capacidad de atraer electrones. Por eso les puse acá la silueta del corazón, para que nos acordemos siempre de que el oxígeno es el bioelemento primario más electronegativo, porque tiene esa capacidad de atraer electrones. Tiene 6 electrones en su última órbita, y los enlaces que ocurren entre el oxígeno y el hidrógeno genera polos eléctricos, es decir, se establecen enlaces covalentes polares, y esto se debe a la electronegatividad que tiene el oxígeno. Como vimos, el oxígeno tiene la capacidad de atraer electrones, entonces en el momento en que comparten esos electrones se puede generar, digámoslo así, una desigualdad debido a la atracción que tiene el oxígeno, que es mayor comparada con el hidrógeno, y por eso se genera este tipo de enlace. También el oxígeno es un potente oxidante, es decir, que tiene la capacidad de ganar electrones, y sobre las moléculas orgánicas carbonadas quita hidrógenos de los átomos de carbono para formar agua. Esto nos da como resultado la liberación de energía, y estamos hablando aquí de la respiración o del proceso de respiración celular. Luego tenemos por aquí el carbono. Cuando se hace referencia a la química del carbono, estamos haciendo referencia a la química de la vida, y eso se debe a la tetravalencia que tiene
el carbono. El carbono tiene 4 electrones en su última órbita. Esto le permite generar gran estabilidad, le permite ser como el esqueleto de las moléculas, pero a la vez tiene la capacidad de ser flexible y de transformarse. Tener en cuenta que más de la mitad del peso seco de las células corresponde al carbono. La disposición espacial de este elemento es igual a una figura tridimensional como la estamos observando acá, y esto permite el establecimiento de enlaces en las 3 direcciones del espacio. Vemos acá que en los vértices, ¿sí?, de esta figura marcan las posiciones de establecimiento de los 4 enlaces covalentes que puede formar el carbono. Como lo decía, tiene 4 electrones en su última órbita. Esto le permite generar estabilidad con él mismo y con otras moléculas, formar esos enlaces covalentes estables como por ejemplo con el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el azufre. Y los compuestos carbonados orgánicos están en la materia viva fuertemente reducidos. Esto quiere decir que pierden electrones y en la litosfera se encuentran de forma oxidada. También el carbono incorpora algunos grupos funcionales que le van a ayudar a incrementar la diversidad de las moléculas. Tenemos por aquí estos otros 2 bioelementos primarios. Tenemos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno lo encontramos de manera natural en la Tierra y también tiene la misma característica del oxígeno, tiene esa electronegatividad. Entonces, dentro de los bioelementos primarios podríamos decir que tanto el oxígeno como el nitrógeno tienen esa característica de electronegatividad. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen la capacidad de atraer a los electrones. Y por eso les dejé esta silueta para que lo tengamos siempre presente, que tanto el oxígeno como el nitrógeno tienen ese potencial de electronegatividad. El nitrógeno está presente en rocas y en suelos en forma de nitratos y de nitritos. Son pocos los organismos vivos que son capaces de incorporarlo, por eso por ejemplo, las algas y las plantas lo hacen a través de la fotosíntesis. Y que este elemento es el constituyente fundamental de los aminoácidos. Tenemos por acá el fósforo. Este elemento es el único elemento que no se encuentra libre en la naturaleza y eso se debe a su reactividad química. Forma parte del 60% de los huesos en forma de fosfato cálcico, forma nucleóticos ricos en energía como el ADP y el ATP. Vemos que esto es una conformación de adenina con un azúcar, y por ejemplo acá en el ADP vemos 2 grupos fosfatos y en el ATP 3 grupos fosfatos. Y los ácidos nucleicos es de carácter reductor y establece enlaces ricos en energía cuando se unen 2 o 3 grupos fosfatos. Ya por acá tenemos el azufre, que hace parte también de los 6 bioelementos primarios que conforman el 96% de la materia viva. Este elemento es escaso en el organismo, está presente en algunos aminoácidos como radicales sulfhidrilo. También este elemento contribuye a la estabilidad de las proteínas al establecer enlaces covalentes fuertes denominados puentes disulfuro. Tanto el fósforo que veíamos anteriormente como el azufre no son tan abundantes comparado como por ejemplo, como le decíamos inicialmente, con el hidrógeno y el oxígeno, que son muy abundantes, o como el carbono, pero sí son esenciales y cumplen un papel muy importante en la formación de los ácidos nucleicos, ADN, ARN, ATP y proteínas. Ya por acá tenemos la segunda clasificación de esos elementos biogénicos. Estos son los bioelementos secundarios que conforman aproximadamente el 3,9% de los organismos. Tenemos la clasificación de estos que son esenciales para la vida, que tenemos acá. Decíamos anteriormente que los obteníamos a través de la dieta. Tenemos por acá los elementos y tenemos aquí su abundancia en porcentaje. Tener en cuenta que estos se clasifican en esenciales para la vida, pero también se pueden clasificar entre
bioelementos y oligoelementos. Oligoelementos cuando su presencia en el organismo es menor al 0,1%. Acá vemos representado en rojo aquellos que en el organismo representan menos de este porcentaje. Entonces tenemos acá los elementos, su porcentaje en abundancia y la función o intervención que va a cumplir. Por acá tenemos los bioelementos de tipo variables. Tenemos estos tres, el bromo, el vanadio y el litio, que según su abundancia los podríamos clasificar también como oligoelementos. Una vez teniendo claro lo que son esos elementos biogénicos, los primarios y los secundarios, nos vamos a conocer ahora acá las biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas o también conocidas como principios inmediatos, estamos haciendo referencia al resultado de la combinación de elementos biogénicos, o sea, a la combinación de todos estos elementos que acabamos de hacer. Una biomolécula es la combinación de varios de estos elementos. Entonces, hay que tener presente que las biomoléculas fundamentales de los seres vivos son universales, ya que se encuentran en proporciones similares en todas las células de los organismos vivos y cumplen una función semejante y están relacionadas a través del metabolismo celular. Por aquí encontramos una definición o una frase que dice: lo que se cumple para E. coli, que es una bacteria, se cumple para el elefante, a pesar de que a simple vista tengamos presente que una bacteria es completamente diferente a un elefante. Lo que nos quiere decir con esta frase es que todos los seres vivos contamos con una base química muy similar y que las biomoléculas primordiales van a evolucionar y cada vez son más complejas, especializadas y diferenciadas, y esto hace que se pueda diferenciar, por ejemplo, la E. coli con un elefante, pero que en su base química siguen siendo completamente igual. Tenemos por acá la clasificación de las biomoléculas. Podemos tener biomoléculas inorgánicas, que estas pueden estar presentes tanto en la materia inorgánica como en la materia orgánica. Y encontramos acá el agua y las sales minerales. Y tenemos las biomoléculas que son de origen orgánico, que están exclusivamente en la materia orgánica, que constituyen a los seres vivos. Por eso son diferenciales o específicas de la materia viva, no están en la materia inanimada y son precursoras de toda la materia biológica. Estas biomoléculas orgánicas se clasifican en macromoléculas sin información y en macromoléculas con información. Dentro de las que están sin información encontramos los glúcidos, carbohidratos, que son los que nos aportan energía de manera inmediata. Dentro de esas macromoléculas sin información también tenemos a los lípidos, que sirven como reserva energética y también forma parte de las membranas. Y dentro de las macromoléculas con información tenemos las proteínas, que nos brindan soporte estructural, enzimático e informativo a partir de los aminoácidos. Y tenemos también dentro de estas macromoléculas los ácidos nucleicos. Vamos a iniciar viendo estas biomoléculas inorgánicas que están presentes tanto en la materia inorgánica como en la materia orgánica. Tenemos el agua. Vimos ahorita químicamente nosotros somos en su mayoría agua, y también encontramos que en los seres acuáticos, como por ejemplo en las medusas, podemos encontrar un porcentaje hasta el 96% de agua, en las semillas en un 8% aproximadamente, y digamos que su proporción en peso puede variar entre especies, y también por ejemplo entre adultos o entre un adulto y un niño, ese porcentaje puede variar de acuerdo a características individuales de cada uno.
El agua va a estar distribuida en los seres vivos de 3 maneras y la podemos encontrar de manera intracelular, formando parte del citoplasma de las células, de manera extracelular o intersticial y de manera circulante. Ya luego tenemos las sales minerales que pueden estar presentes en el organismo de 3 formas. Se pueden encontrar disueltas, precipitadas y asociadas. Disueltas en fluidos celulares, en sus iones correspondientes como aniones o cationes, y precipitadas formando estructuras sólidas y de sostén como por ejemplo los esqueletos internos de los vertebrados, y asociados cumpliendo funciones que por sí solas no podrían cumplir. Luego tenemos aquí una vez hemos visto estas biomoléculas inorgánicas, vamos a pasar a ver las biomoléculas orgánicas que son exclusivas de los seres vivos. Recordemos que podemos encontrarnos con biomoléculas orgánicas o con macromoléculas sin información y con información. Vamos a empezar conociendo estas que son sin información. Iniciamos conociendo los glúcidos. Los glúcidos principalmente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por acá les traje un ejemplo de la glucosa. Esta es su estructura química: 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. La glucosa es el azúcar principal que se produce por la fotosíntesis en las plantas y es la principal fuente de energía celular. Se puede obtener esta glucosa principalmente a través de los carbohidratos de la dieta. Esto de manera general, ya que cuando estemos profundizando en el metabolismo de los carbohidratos, nos vamos a dar cuenta que pueden haber procesos en los cuales podemos obtener glucosa a partir de precursores no glúcidos, como por ejemplo los aminoácidos. Y a este proceso se le conoce como gluconeogénesis, pero esto es algo más profundo que veremos más adelante. Por ahora, principalmente la glucosa se obtiene a través de los carbohidratos de la dieta. Tenemos otros tipos de glúcidos o de azúcares, como por ejemplo la ribosa y la desoxirribosa, que estos forman parte de los ácidos nucleicos. Y por último, tener presente que los glúcidos pueden formar estructuras como la celulosa y la quitina y van a ser un aporte de energía inmediata. Luego tenemos por acá las macromoléculas sin información. Tenemos lo que son los lípidos. Estos están formados por un grupo muy heterogéneo de sustancias, sirven como reserva energética y van a proporcionar energía a largo plazo. Tienen función estructural, como por ejemplo en la membrana plasmática, que es una bicapa lipídica que está conformada por fosfolípidos y por colesterol. Los lípidos son insolubles en agua, pero pueden ser solubles en disolventes orgánicos. Ya ahora pasamos a conocer estas biomoléculas orgánicas con información. ¿Cuáles tenemos acá? Las proteínas, formadas por cadenas lineales de 20 aminoácidos. Aquí quiero destacar de las proteínas, y es que siempre asociamos a las proteínas con su función estructural. Y miren que esta función estructural la quise poner acá de última con una intención, y es que las proteínas, aparte de ser muy importantes de manera estructural, cumplen un papel fundamental en el proceso de división celular de información genética. Entonces quiero destacar esta función que es muy importante y muy destacable de las proteínas, porque la secuencia en que se unen los distintos aminoácidos van a proporcionar información sobre el ADN y el ARN. Y como lo dije, tiene también, aparte de esto tan importante, una función que es estructural y de transporte. Tenemos aquí representado los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos. Aquellos que están señalados en rojo son aquellos que necesitamos obtener a través de la alimentación, porque no podemos sintetizarlo. Nuestro organismo no lo puede sintetizar. Y por último tenemos dentro de estas macromoléculas con información, tenemos a los ácidos nucleicos, que son macromoléculas formadas por la unión de nucleótidos. Son las moléculas más grandes, tienen función reproductora, y tener presente que el ATP nos va a proporcionar esa energía para transformar el ADN en ARN. Una vez
hemos visto los elementos biogénicos, hemos visto las biomoléculas, vamos a conocer los niveles de organización de la materia. Hay que tener en cuenta que químicamente la materia orgánica que forma los seres vivos está integrada por los mismos elementos que forman la materia inanimada, y esto hace que surja una pregunta: ¿qué diferencia un ser vivo de la materia inanimada? Y lo podemos responder teniendo en cuenta estos tres aspectos. Uno de ellos es teniendo presente la gran complejidad que tienen las moléculas, el alto grado de organización de los seres vivos y la presencia de compuestos semejantes en todas las especies. Conocer esto y saber que hay compuestos semejantes en todas las especies nos permite conocer el por qué nosotros nos alimentamos, y esto se debe, por ejemplo, a que tanto los animales tienen químicamente la misma estructura a la de nosotros, y eso nos permite asimilar de una mejor manera los alimentos, que los podamos absorber, digerir y cumplir todos estos procesos gracias a esa semejanza de compuestos en las especies. Y teniendo claro esto, vámonos a conocer los niveles de organización de la materia, porque la materia está presente en distintos grados de complejidad estructural y a eso se le conoce como niveles. Cada nivel de los que vamos a conocer se basa en el anterior y va a servir de base al siguiente. En cada nivel que vamos avanzando van a aparecer propiedades nuevas que no poseía el nivel anterior. Entonces tenemos los niveles el nivel biótico y el nivel abiótico. Cuando hablamos del nivel abiótico estamos haciendo referencia a que este pertenece o está presente tanto en los seres vivos como en la materia inerte. Y aquí encontramos estos tres primeros niveles: el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular. Y cuando hablamos de los niveles bióticos estamos hablando de estos que son exclusivos de los seres vivos. Tenemos el nivel celular, pluricelular, poblacional y ecosistema. Aquí vemos esquematizado estos niveles, estos tres primeros pertenecientes al nivel abiótico y aquí en adelante al nivel biótico, que es exclusivo de los seres vivos. Vamos a ver cada uno de ellos, empezando por los niveles abióticos. Dentro de los niveles abióticos tenemos el nivel subatómico, que es el primero, que está integrado por las partículas más pequeñas de la materia, que estas son los protones, neutrones y electrones. Esta tiene unas fuerzas que actúan allí, que son las fuerzas nuclear fuerte y débil, la fuerza electromagnética y la gravitatoria. Tenemos en el nivel atómico, que comprende los átomos que pueden intervenir en una reacción química. Aquí se mantiene la estabilidad por fuerzas electromagnéticas. Luego tenemos el nivel molecular. Dentro del nivel molecular tenemos que estos son los compuestos resultantes de la combinación de átomos que van a establecer unión mediante esos enlaces químicos que pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. También dentro del nivel molecular existen distintos grados de complejidad y por eso encontramos las macromoléculas, los complejos supramoleculares y las agrupaciones de complejos supramoleculares. Dentro de las macromoléculas podemos encontrar los viroides y los priones. Estas macromoléculas son polímeros de monómeros que van a estar unidos por enlaces covalentes. También tenemos los complejos supramoleculares, que es una combinación de distintas biomoléculas, y tenemos las agrupaciones de complejos supramoleculares. Tener presente que los virus son complejos supramoleculares formados por proteínas y ácidos nucleicos situados en el límite de la vida. Dentro de esta presentación no vamos a ahondar en los virus, ya que el siguiente bloque, el siguiente video que vamos a estar subiendo, vamos a hablar exclusivamente de los virus.
Ya por aquí tenemos los niveles bióticos, que son exclusivos de los seres vivos, iniciando por el nivel celular, que está integrado por las células. Dentro de ellas, tener en cuenta que cuando hablamos de células estamos hablando de esa unidad morfológica y fisiológica de los seres vivos, y que podemos encontrar células eucariotas o células procariotas. Dentro de las células eucariotas podemos encontrar las que son de origen animal o de origen vegetal. Esto también lo vamos a ahondar en otro video, pero de manera general voy a decirle unas características de cada una que hacen que se diferencie una célula eucariota y una célula procariota. Vemos aquí que la célula eucariota tiene su núcleo bien definido, tiene su material genético condensado en el núcleo, tiene los centriolos. Por el contrario, las células procariotas no tienen un núcleo bien definido y tienen su material genético, digámoslo así, disperso en todo el citoplasma celular. De estos tipos celulares vamos a ahondar también en un próximo video, así que a grosso modo estas son las dos grandes diferencias que podríamos notar entre una célula eucariota y una célula procariota. Luego nos encontramos con el nivel pluricelular, que está formado por un conjunto de células en el que se produce división de funciones. Aquí hay una especialización al formarse tejidos, y un conjunto de tejidos va a formar órganos y el conjunto de órganos va a ir a formar aparatos. Entonces tenemos la secuencia de tejidos, órganos, aparatos y sistemas, que es lo que conocemos ya como sistema digestivo, linfático, musculoesquelético, cardiorrespiratorio, entre otros. Y ya por aquí tenemos el nivel población, que son el conjunto de seres vivos de la misma especie que viven en una zona determinada y que comparten un entorno determinado. Tenemos, por ejemplo, aquí una manada de lobos hacen parte de ese nivel población. Y tenemos por último el nivel ecosistema, que estudia el conjunto de poblaciones de diferentes especies de seres vivos que viven interrelacionados y el medio físico en el que viven. El conjunto de ecosistemas, como vemos aquí, de la Tierra, pues van a constituir lo que se conoce como la biosfera. Muchas gracias, y en el próximo video estaremos hablando más acerca, o haremos una profundización en los virus.